Hay autos que fueron prohibidos por ser inseguros. Pero estos no. Estos fueron vetados por ser demasiado brutales. Tan rápidos, tan poderosos, tan avanzados, que la ley los vetó antes de que conquistaran las calles. Desde sedanes que humillaban a superdeportivos hasta muscle cars tan brutales que fueron baneados de las pistas. Hoy en Ruta Garage conocerás los autos que el mundo te prohibió tener, porque simplemente eran demasiado buenos para existir. ¿Estás listo? Entonces suscríbete a Ruta Garage y pisa el acelerador con nosotros. Número 8. Lotus Carlton. ¿Qué pasa cuando tomas un sedán familiar y lo transformas en una bestia capaz de alcanzar 280 km por hora en 1990? El resultado fue tan radical que causó pánico nacional. El Lotus Carlton era tan rápido que su aceleración brutal lo convirtió en el arma favorita de bandas delictivas. Autos de fuga que humillaban a la policía, desapareciendo sin dejar rastro. Las autoridades no podían atraparlo. La prensa lo llamó un arma urbana. Y pronto, una campaña masiva exigió que fuera retirado de circulación. No fue prohibido por ser inseguro, no fue prohibido por contaminar. Fue prohibido porque era demasiado avanzado para su época y demasiado peligroso en las manos equivocadas. Hoy, es una leyenda. Una bala británica que el mundo no supo cómo detener. Número 7. TVR Sagaris. Imagina un auto tan salvaje que no tiene ni frenos ABS, ni control de tracción, ni airbags. El TVR Sagaris fue una declaración de guerra contra la electrónica moderna. Puro, brutal y sin filtros. Su diseño parecía sacado de un videojuego, y su comportamiento, también. Era tan peligroso en manos inexpertas que no pasó homologación en países como Estados Unidos, Canadá o Australia. No porque contaminara, no porque fuera inseguro para el medio ambiente, sino porque era demasiado crudo, demasiado puro y demasiado brutal para las normas modernas. El Sagaris no fue un auto, fue un arma para quienes sabían conducir al límite. Número 6. Koenigsegg Jesko Absolute. El Koenigsegg Jesko Absolute aún no ha mostrado su velocidad máxima al mundo. Pero ya ha sido vetado en varios países, por ser simplemente demasiado rápido. Con un diseño pensado para romper los 500 km por hora y tecnología que desafía las leyes de la física. Antes de siquiera tocar las calles, ya había aterrado a gobiernos. Suiza, Noruega y Emiratos Árabes han comenzado a limitar o bloquear autos que superen los 300 km por hora, considerándolos un peligro para la seguridad pública. El Koenigsegg Jesko Absolute no contamina más que otros autos, no es inseguro por construcción. Es tan perfecto, tan veloz, tan avanzado, que la ley lo frenó antes de que pudiera despegar. Y eso lo hace aún más legendario. Número 5. Dodge Challenger SRT Demon. Un muscle car tan brutal, que ni las pistas ni las calles lo aceptaron. ¿Cómo es posible? El Dodge Challenger SRT Demon nació para dominar. 840 caballos de fuerza. Neumáticos drag de fábrica. Sin asiento trasero. Sin copiloto. Un monstruo creado para el cuarto de milla, pero vetado antes de demostrar su verdadero poder. La NHRA lo prohibió en sus pistas. El motivo fue que era demasiado rápido sin jaula de seguridad. Un auto de producción que rompía la barrera de los 9.65 segundos en el cuarto de milla, sin necesitar modificaciones. Pero en la calle, tampoco era bienvenido. Para circular legalmente, debía ser modificado. Un auto nacido para ser el más rápido, pero demasiado extremo para las reglas del mundo real. ¿No es irónico? Número 4. Lancia Delta S4. El Lancia Delta S4 fue una máquina tan extrema que ayudó a sellar el destino del Grupo B, la categoría más salvaje del rally. El Delta S4 combinaba turbo y supercargador, logrando una aceleración brutal. Su chasis tubular ultraligero y tracción total lo hacían imparable en cualquier terreno. Con más de 480 HP, podía alcanzar los 100 km por hora en poco más de 2 segundos. El problema es que era demasiado peligroso. El Grupo B permitió autos cada vez más rápidos, pero con mínimas medidas de seguridad.
El Delta S4 era un misil sobre ruedas, pero su estructura de Kevlar y fibra de carbono era altamente inflamable. En 1986, Henry Toivonen y su copiloto Sergio Cresto murieron en un accidente trágico en el Tour de Corset. El auto se incendió en segundos, y la FIA prohibió el Grupo B poco después. El Delta S4 nunca ganó un título mundial, pero se convirtió en una leyenda. Un auto que representó la era más extrema del rally, y que fue prohibido porque la velocidad había superado los límites de la seguridad. Número 3. Ford RS200. El Ford RS200 fue creado para dominar el Grupo B, pero terminó siendo demasiado peligroso para sobrevivir. A diferencia de otros autos de rally de la época, el RS200 fue desarrollado desde cero, diseñado específicamente para explotar al máximo la potencia y la tracción total. Con un motor central turboalimentado de más de 420 caballos de fuerza, una distribución de peso milimétricamente calculada y una aceleración brutal, parecía la máquina perfecta. Pero también era increíblemente difícil de controlar. En el Rally de Portugal de 1986, el piloto Joaquín Santos perdió el control de su RS200 cuando intentó esquivar a un espectador que había invadido el tramo. El auto se desvió y chocó contra una multitud, causando un accidente fatal. Este fue uno de los incidentes más trágicos en la historia del Grupo B, y junto con el desastre del Lancia Delta S4 en el Tour de Corset, llevó a la FIA a prohibir la categoría por completo. Número 2. Porsche 959. El Porsche 959 fue un superdeportivo adelantado a su época, con tecnología tan avanzada que Estados Unidos lo prohibió por no cumplir con sus estrictas regulaciones. Diseñado en los años 80, el 959 incorporó tracción total, un motor biturbo de 450 caballos de fuerza y una aerodinámica ultraligera, con materiales como Kevlar y magnesio. Era capaz de alcanzar 198 millas por hora, 319 kilómetros por hora, convirtiéndose en el auto de producción más rápido de su tiempo. A pesar de su innovación, el 959 nunca pasó las pruebas de seguridad de Estados Unidos. Pero no porque fallara, sino porque Porsche nunca quiso someterlo a las pruebas de choque. Las regulaciones de la NHTSA exigían que Porsche enviara 4 unidades para pruebas de choque, pero con solo 292 unidades producidas, la marca se negó a sacrificar autos tan exclusivos. El 959 fue tan deseado que incluso Bill Gates compró uno, pero al intentar importarlo, fue confiscado por la aduana. El Porsche 959 no fue prohibido por ser peligroso ni contaminante. Fue prohibido porque era demasiado exclusivo para cumplir con las reglas. Un auto que desafió las normas, y que hoy es considerado una leyenda. Número 1. Nissan GT-RR 34. El Nissan GT-RR 34 es uno de los autos más icónicos de la historia, pero en Estados Unidos fue prohibido por regulaciones de seguridad y emisiones que lo dejaron fuera de las calles. Muchos creen que el R34 fue vetado porque era demasiado rápido, capaz de superar los 300 km por hora, y con un sistema de tracción total que lo hacía imbatible. Incluso se decía que podía escapar de la policía, lo que alimentó su leyenda. Pero la realidad es otra. El GT-RR 34 nunca fue homologado para Estados Unidos porque no cumplía con las regulaciones de seguridad y emisiones impuestas por la NHTSA. Para ser legal, Nissan debía someterlo a pruebas de choque y modificarlo para cumplir con los estándares estadounidenses, pero nunca lo hizo, porque el modelo estaba pensado exclusivamente para el mercado japonés. Hoy, el Nissan GT-RR 34 es una leyenda, un auto que fue prohibido no por ser peligroso, sino porque las reglas no estaban listas para él. Un auto que el mundo quiso tener, pero que Estados Unidos no pudo aceptar. Estos autos fueron prohibidos no por fallar, sino por ser demasiado buenos. Demasiado rápidos. Demasiado avanzados. Demasiado extremos para las reglas del mundo, pero eso solo los hizo leyendas. ¿Qué otro auto crees que fue víctima de su propia grandeza? Dímelo en los comentarios, y suscríbete a Ruta Garage. El garaje de las leyendas.